En este video voy a explicar cómo agregar un componente Swing de Java que se llama JComboBox, que nos sirve para presentarle al usuario varias opciones dentro de una lista de la cual él puede seleccionar una y ejecutar algún trabajo después de capturar el evento. Para esto entonces yo tengo ya mi grupo de clases en un proyecto que ya hemos trabajado antes, el pkgdir. Tengo mis clases modelo MVC, que son el modelo de datos, las gráficas o interfaz gráfica y el control que hace los servicios o la negociación de las transacciones entre usuario y backend. El, el componente, como es gráfico, pues lo vamos a agregar en nuestra parte de vista, que en este caso ese trabajo lo hace la clase GUIUser, ¿sí? En la clase GUIUser lo que hacemos es que vamos a definir un campo o una variable tipo JComboBox que se llama CBModelo. Luego vamos a desarrollar aquí el código para un método que se llama drawCBoxModelo, que va a pintar el combobox, va a dibujar el combobox y retorna un objeto tipo JComboBox. Aquí tiene su retorno, que es la variable global que creamos nosotros. Dentro de este método que retorna dibuja el combobox, entonces definimos primero una variable de tipo arreglo string, ¿sí? Arreglo string con dos elementos, uno que es la cadena archivo plano y el otro que es la cadena base de datos. Por ahora tenemos dos elementos que se van a convertir en ítems, y ahí, ya teniendo este string tipo array, podemos inicializar con un constructor de los constructores de JComboBox un new JComboBox, ¿sí?, que nos acepte el parámetro de un string arreglo, de un arreglo string. Ya lo tenemos, entonces solamente lo inicializamos con ese parámetro. De ahí para allá son modificaciones o atributos de gráfica, por ejemplo el background color white, el set font para que quede haciendo juego con el resto de la interfaz, el alineamiento, alinearse en el centro, alineada hacia el centro, el componente se alinea al centro del panel, el set preferred y el set maximum size, que tienen las dimensiones 150 de ancho por 30 de alto, y le vamos a hacer un set selected index que para que por defecto tenga seleccionado el componente o el ítem que está en el index 0 de la lista, que en este caso sería archivo plano. Acuérdense que los contadores inician de 0 hacia n, entonces este es el elemento 0 y este es el elemento 1 del arreglo. Yo le hago que me seleccione por defecto el índice 0. También tenemos entonces que agregar esto al panel. Para agregar esto al panel nos vamos donde dibujamos el panel principal y ahí le vamos a hacer una det, ¿sí?, con el método drawComboBox, que retorna un combobox. Entonces retorna combobox y se lo agrega al panel, y luego le agregamos un espacio de 5 píxeles para la presentación. Ahí ya queda dibujado, incluido en el panel y listo para usarse. Entonces ahora tenemos que dejarlo disponible para que otras clases lo puedan obtener de esta clase y lo puedan usar. Para eso se crea un método get, el método getCBoxModelo, que va a retornar un JComboBox, ¿sí?, que en este caso es el campo o la variable CBModelo, que es global, y es la variable que tratamos durante toda la clase de GUIUser. Vamos a correrlo ya con esa modificación para ver que nos dibuje sin problemas nuestro combobox. Efectivamente lo dibuja al principio, al inicio de todos los componentes, después ya viene el resto, lo agregué al inicio, ¿sí?, y tenemos las dos opciones que nos da el choice o la elección, que son archivo plano y bases de datos, que son al mismo tiempo los que configuramos en el arreglo string. Listo, pero hasta aquí esto no tiene ningún evento. Cuando yo le hago clic no hace nada,
no veo nada, no hace nada, está desconectado. Entonces vamos a configurarle el evento. Configurar el evento en Java en el modelo MVC es un trabajo que hace nuestra clase controller y es parte de la capa control. Entonces vamos a ir a controller, que ya lo tenemos aquí, y lo primero que vamos a hacer es ir a adicionar el evento. ¿Sí? Aquí tenemos un método que se llama agregar eventos. Dentro de ese método vamos a agregarle un evento a nuestro JCombo Box. Entonces para eso podemos copiar una línea de estas que nos sirve y solo le cambiamos el origen, el componente, porque es el button right. Le vamos a colocar nuestro componente con el get que creamos aquí, la utilidad del get, el método get del GUI user. ¿Sí? Lo copio y lo reemplazo aquí en controller por este. Entonces ya tenemos aquí nuestro JCombo Box y le hacemos el added action license. Luego de eso pues no vamos a ver nada porque no estamos, solamente agregamos una acción, está escuchando pero no le decimos que haga nada. Entonces para que haga algo vamos a ir a la acción performer y clasificar con un if cuando la fuente del evento sea, vamos a copiar y pegar y luego, como dicen vulgarmente, fusilar, cuando la fuente del evento sea el JCombo Box. Entonces simplemente copiamos este, que es el que nos retorna el JCombo Box, y lo igualamos al source aquí. Ya lo tenemos igualado al source. Entonces, ¿qué vamos a obtener aquí? Vamos a borrar esto porque como es copiado no nos sirve. Vamos a hacer un system out print, vamos a imprimir un mensaje para saber si ya estamos llegando a nuestro evento. Vamos a escribirle: soy un JCombo Box. Tendría que imprimirnos este mensaje cada vez que hagamos un clic. Vamos a guardar sobre el JCombo Box. Vamos a ver, vamos a correr, compilar, etcétera, etcétera. Compila sin errores. Tenemos de aquí dibujado nuestro combo box. Vamos a seleccionar base de datos y efectivamente nuestro evento ya está llegando. Aquí tenemos soy un combo box. Cada vez que yo haga un clic aquí me va a retornar mi evento soy un combo box. ¿Listo? Pero ahora lo que yo necesito saber o capturar es cuál de estas opciones fue seleccionada. Entonces vamos a ver cómo hacemos ese trabajo para saber qué opción fue seleccionada. Entonces, para saber qué opción fue seleccionada, simplemente le hacemos un get item al JCombo Box. Para esto voy a definir una variable global que se llama selected, que me ayuda a tener ese trabajo. Ya van a ver cómo me ayuda. Private string selected, listo. Y entonces vamos aquí a la variable selected, que le vamos a asignar. Le vamos a asignar el resultado de la selección que hizo el usuario. Entonces traemos nuestro componente, el combo box, copiamos de aquí porque siempre será el mismo, el combo box será combo box para donde vaya, y le vamos a hacer un get item add, que es un método del combo box, item add, y que contiene como parámetro un entero, que es ese parámetro, el índice donde picó el usuario. Entonces para obtener el índice pues también lo puedo hacer asignándoselo a una variable integer que se llame index, y ese va a ser igual al componente, o sea el combo box, ¿sí? Punto get selected index, y no lleva parámetros, punto y coma, y entonces aquí ya nos queda asignado a index el índice que se seleccionó, y lo único que me falta es ponerlo aquí como parámetro en el get item add.
Listo, entonces aquí en combo box completo mi mensaje más selected, el resultado de la variable selected. ¿Cuál será el resultado? Index get user, vamos a guardar, vamos a correr y compilar. Hay un error, vamos a ver de qué se trata. Incompatible types, object cannot be converted to string. El modelo que retorna get item add no puede ser no puede ser asignado a una variable selected. La solución a esto es muy sencilla. Entonces lo único que tengo que hacer es un casting o un cast a el tipo de dato string, es decir, toda esta cadena que me va a retornar un string, le digo que tiene que actuar como un string para que retorne un string. Eso se llama un cast o casting. Ya con este casting vamos a probar de nuevo. Entonces ya tenemos que corre sin problema y vamos a hacer una prueba sobre, voy a darle unos espacios aquí para poder ver el efecto. Bueno, vamos a hacer la prueba sobre la selección, seleccionamos base de datos y efectivamente me manda mi mensaje, soy un combo box base de datos, fue lo que seleccioné yo, ¿sí? Aquí está, soy un combo box y lo seleccionado. Vamos a hacer otra prueba, vamos a cambiar la selección, soy un combo box y seleccioné archivo plano. Ok, entonces ya tenemos clasificado qué es lo que está seleccionando el usuario, ya estamos llegando hasta allá, fíjense. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Resulta que aquí yo tengo un código cuando hago un evento sobre el botón read, ¿sí? Para que me retorne y me pinte en un text area los datos que obtengo del modelo de datos. Y entonces cuando es el modelo de datos de archivo plano, lo tengo comentarizado y me imprime lo que trae un archivo plano que por ahora se llama historial txt. Y cuando es base de datos, que es el que tengo trabajando habilitado ahora, me retorna la consulta sobre una base de datos. Esto es muy dispendioso y no es práctico estar descomentarizando y descomentarizando. Para evitarnos esto, vamos a utilizar esta variable que tenemos ya llena, o se le asignó ya el valor de lo que el usuario seleccionó. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a iniciar con un if. Yo siempre armo el esqueleto primero para evitarme dolores de cabeza. Para cuando selected es igual a null. Cuando selected viene nulo, entonces selected le vamos a hacer este trabajo, este mismo trabajo. Si viene nula porque no se ha seleccionado nada, entonces le voy a decir que me dé la selección, el selected index, que por defecto, acuérdense que por defecto yo le coloqué aquí, para eso es esta lineecita, esta set selected index en el modo gráfico, ya tiene seteado el 0. Entonces si viene nula selected, o sea no está inicializada, asigno a index el selected index y selected la lleno con, ¿sí?, lo del index o el ítem seleccionado. Selected ya tiene algo aquí, prevengo un null pointer. Luego, entonces if, otro if, cierro, y como no tengo sino dos opciones, yo puedo usar un else, pero si tuviera más tendría que usar otro if, un else if, un break, etcétera, etcétera, muchas formas de clasificación que existen. Entonces if selected punto equals ¿a qué? Equals a, imagínense que aquí los tengo, mire, entonces puedo poner primero archivo plano, copio y lo pego, aprovecho y lo pego aquí entre comillas.
Si es igual a archivo plano, entonces ¿qué es lo que tiene que hacer? Cuando es archivo plano, lo que tiene que hacer es este trabajito que tengo aquí comentarizado. Lo quito y lo ubico aquí, lo descomentarizo, y aquí me falta una parte porque solo estoy asignando al string, pero no lo estoy pintando en el text area. Entonces copio la línea que pinta en el text area del otro lado y se la pego aquí, pero lo que le voy a pintar en el text area, ¿sí? Aquí obtengo el text area de la interfaz gráfica y le hago un append, ¿sí? Y lo que le voy a pintar no es esto, sino es la variable stmp. Eso en el caso de que sea igual a archivo plano, y si no, pues hace el otro trabajito por defecto, que es este, el de la base de datos. Lo quito de aquí, lo pego aquí y tabulo para ser ordenados en el código. Muy bien, entonces si archivo plano hace esto, y si no, hace esto. Listo. Ese sería todo el trabajo que tiene que hacer por ahora ahí. Vamos a ver qué ocurre. Entonces vamos a darle guardar, vamos a compilar. Hay un error, hay un error de sintaxis, mire, equals, está mal escrito. Entonces es en Java, controller Java línea 58, vamos a controller Java línea 58 y corregimos. Equals, ¿sí? Ya lo corregimos, vamos a correrlo de nuevo. Entonces ya corre, y aquí tenemos nuestro choice. Nuestro choice sigue siendo lo mismo, base de datos, archivo plano, como pueden ver acá, ¿sí? Pero lo que le agregamos ahora es que lo asignamos a una variable selected, y esa variable selected la utilizamos aquí en el evento del botón leer. Observen, este es el evento del botón read, el botón leer, ¿sí? En este evento es donde utilizo mi variable selected que llené cuando viene el evento de mi checkbox modelo. Entonces ya está llena, entonces aquí la tengo, es selected, la estoy usando acá, la configuro acá o le asigno valor acá en el evento del JComboBox, y la uso en el evento de el botón. Entonces aquí tengo mi botón, voy a hacerle un clic a mi botón con base de datos, por ejemplo, ¿sí? Le doy leer y efectivamente se va hacia MySQL Service, o mi base de datos, y me trae estos datos. Observen, me los trajo y aquí me los está colocando en el text area. Ahora voy a cambiarlo a archivo plano. Aquí dice que seleccione archivo plano, vamos a darle leer, y entonces va y me trae todo el contenido de mi archivo plano. Eso es lo que yo quería lograr, pero lo que ustedes observan ahora es que me está acumulando un contenido después del otro, es decir, contenido de base de datos, y luego me agregó el contenido del archivo plano, y yo no quiero que se mezclen. Entonces vamos a arreglar eso. Es muy sencillo, simplemente porque aquí en donde pinto en el text area, lo que estoy haciendo es un append. Este es un append agrega. Le tengo que cambiar por un set text, ¿sí? Para que pinte sobre y quita todo lo que haya y pinta sobre. Set text, el append agrega, el set text escribe o sobrescribe. Ya con este cambio debería notarse que entonces al correrlo ya si tengo archivo plano seleccionado, me va a dar archivo plano, aquí está todo el archivo plano, y ahora cambio la selección a base de datos y me va a dar base de datos, pero no acumula, como pueden ver. ¿Listo? Bueno, voy a cerrarlo y voy a volverlo a abrir sin seleccionar nada, ¿sí? No selecciono nada, le doy leer. ¿Por qué sin seleccionar nada y le doy leer me imprime archivo plano? No es porque él quiera, es porque yo lo programé así. Observen dónde lo programé así, ¿sí? Acá donde le digo que el index 0, ¿ok? Cuando es nulo el selected,
el index 0, y aquí le vuelvo a decir, si selected viene nulo, obtenga la selección que tiene y asígnese la selected en caso de que selected venga nulo. ¿Cuándo viene nulo? Cuando nunca pasó por aquí, es decir, jamás el usuario hizo clic sobre este, es cuando puede venir nulo. Ok, para mostrar esto, entonces simplemente yo puedo cambiar aquí a 1, porque yo tengo dos opciones, la 0 y la 1, lo guardo de nuevo, lo compilo y sin seleccionar nada le doy leer, y como por defecto yo tengo base de datos, ustedes pueden ver que aparece ya base de datos, entonces él me pinta base de datos. Ok, eso es toda la explicación para este video, espero les sirvan sus desarrollos, sus tareas, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias por su atención.